Prensa con Gustavo Alegret. Tras pliego de cargos contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿terminará Estados Unidos incluyendo a Venezuela en lista de estados patrocinadores del terrorismo? La Unión Americana se convierte en el país con más casos de COVID-19 en el mundo. ¿Cómo se está librando la batalla contra el virus? México pide a las potencias controlar el material médico disponible para la emergencia sanitaria, mientras Argentina reclama por un fondo mundial de ayuda. ¿Cómo se organiza el mundo para enfrentar el coronavirus? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24 con los mejores periodistas y analistas en Washington y en el mundo en estos tiempos de COVID-19, siguiendo la actualidad y analizándola. Puede volver a escuchar este programa si se suscribe a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir el análisis con los puntos de vista de Mamen Sala. Mamen es periodista española, trabaja en Nueva York como corresponsal para el canal Telecinco y France 24. Mamen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Club de Prensa. Muy buenos días, compañeros. Gracias por estar con nosotros y también nos acompaña, como ven ahí en pantalla, Juan Carlos Hidalgo. Es analista político y es columnista de La Nación en Costa Rica. Y Juan Carlos, buenos días. Te tocó madrugar 6 de la mañana y 34 minutos en San José, en Costa Rica. Buenos días, Gustavo. Un placer estar de vuelta. Gracias por acompañarnos en esta mañana en el que nos queremos fijar en la noticia que daba ayer el Departamento de Justicia. Así comenzamos este Club de Prensa de hoy. Un Departamento de Justicia que anunció cargos de narcoterrorismo a diversos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos al presidente o al líder del régimen, Nicolás Maduro. Piden recompensas, ofrecen recompensa por su captura, $15 millones, así como a otros 4 miembros de esa lista de alrededor de 15 personas por las que se ofrece unos $10 millones, entre ellos a Diosdado Cabello. Poco a poco vamos conociendo los detalles de esos cargos de pliegos, de esos indictments, como dicen en inglés, que fueron trabajados de manera conjunta por las fiscalías del sur de Florida, del sur de Nueva York, del sur de Manhattan y también aquí en el Distrito de Columbia, además de la agencia de la DEA, la Agencia de la Lucha contra la Droga. Juan Carlos, la primera impresión fue la de sorpresa por la petición de recompensa, pero también por las acusaciones, que en el fondo no son nuevas, pero que sí afectan, que van directamente ya contra Nicolás Maduro. Lo que no hizo Estados Unidos es dar el paso y situar a Venezuela como país que financia el terrorismo. ¿Cuál es tu impresión de las acusaciones que escuchamos y por qué no se dio ese paso? Sí, bueno, tenemos que tener claro que lo que ha hecho Estados Unidos es confirmar con una acusación formal algo que ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, y es el hecho de que Venezuela es un narcoestado, es una organización criminal más que una dictadura convencional, es una organización criminal que ha capturado el aparato estatal de ese país. Ahora bien, va a cambiar esta acusación la dinámica dentro del poder de Venezuela. Ayer hablando con varios amigos venezolanos, muchos tienen la esperanza del hecho de que se le haya puesto un precio sobre la cabeza, no solo a Nicolás Maduro, sino de otros 4 oficiales, autoridades del gobierno venezolano, va a acrecentar estas tensiones que tenemos años de estar oyendo sobre ellas, que existen dentro del gobierno y la dictadura y el aparato militar venezolano. Sin embargo, recordemos de que $15 millones, si bien nos parece una suma bastante importante, es una suma ínfima comparado con la cantidad de dinero que estos criminales han desfalcado del Estado venezolano, de PDVSA y de toda la sociedad venezolana. Yo no creo que esto vaya a cambiar la dinámica, por lo menos en el corto plazo. Otra cosa que llama la atención es que hubo figuras importantes del régimen venezolano que no fueron acusados y sobre los cuales no se puso una
un precio. Por ejemplo, Vladimir Padrino, el jefe de las fuerzas, el ministro de Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas. Recordemos que Vladimir Padrino jugó un papel que no se sabe exactamente cuál fue el papel que jugó en las negociaciones que llevaron a aquella intentona de Juan Guaidó del 1 de abril. El gobierno estadounidense había estado negociando con él, pero luego fue Padrino el que informó más bien a Maduro de las intenciones de Estados Unidos de patrocinar un levantón, una sonada militar contra el régimen. Así que, bueno, hay muchas cosas que desmenuzar sobre esto, sobre la declaración de Estado terrorista. Yo no creo que vaya a ser mayor diferencia. Recordemos que por muchísimos años Cuba fue declarado un Estado patrocinador del terrorismo. Eso no cambió en nada la situación de Cuba. Ya las sanciones que tiene Venezuela son sanciones de las más fuertes que tiene Estados Unidos contra ningún país alrededor del globo, y por lo tanto las sanciones adicionales que podrían venir con la declaración de Estado patrocinador del terrorismo no creo que vayan a hacer mayor diferencia. En las últimas horas, diversos analistas han tomado la palabra para hacer el análisis, y leía esta mañana que el profesor Frank Mora, de la Universidad Internacional de Florida, Mamen, hacía un análisis en clave electoral, en clave estadounidense, pensando en el estado de Florida, un estado donde, decía el profesor, los venezolanos, junto con los cubanos y los nicaragüenses, tienen músculo político de un estado que es clave. ¿Hay detrás de este pliego de cargos una motivación política superior a la de querer hacer justicia y luchar contra un narcoestado? Sí, pues de hecho, ahora que escuchábamos a nuestro compañero, es lo que quería poner encima de la mesa, ¿no? Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. ¿Por qué ahora, en un momento como este, en el que medio mundo se está viniendo abajo por una pandemia a la que nunca nos hemos enfrentado antes, y teniendo en cuenta que estamos en un año efectivamente electoral? Yo estoy convencida de que esta decisión tiene, por supuesto, tintes electorales. Donald Trump, para los que estamos ya acostumbrados a seguir, no da puntadas sin hilo, y esto tiene un porqué. O sea, si no, no se entiende por qué ahora, en este momento, como decías, a poquitos días de que se vote, o sea, de que tengan lugar esas primarias en otros estados. Y sobre todo, una cosa que quiero resaltar también es que creo que se trata de una cortina de humo. O sea, a Donald Trump se le ha escapado todo lo que tiene que ver con hacer frente al coronavirus, se le ha ido completamente de las manos, y bueno, ya ha dado un golpe de la mesa para que todos miremos hacia allí, como suele hacerlo en otras ocasiones. O sea, no es la primera vez que pasa esto. Me llamaba también la atención que incluso el propio fiscal general de Estados Unidos, ¿no? William Barr, hacía referencia a una situación como esta que ya se vivió en el pasado, en 1988, decía, con Manuel Noriega, ¿no? Pero dejaba un poco en el aire, no llegaba a entrar en detalles si esto iba a seguir, si iba a ir más lejos, ¿no? Si iba a suponer una intervención militar de Venezuela. Entonces, bueno, habrá que ver si esto ha sido simplemente una pataleta para llamar la atención y despistar hacia otros temas que realmente ahora mismo preocupan, como la cantidad de gente que está muriendo, y que el presidente haya insinuado priorizar la economía a las vidas, o realmente se trata de una estrategia que va a ir más allá. Juan Carlos, la comparación con Noriega también la hemos visto en diversos medios de comunicación tras el anuncio de ayer. Los que tenemos un poco de canas nos acordamos de la situación de Noriega, pero con el debido respeto creo que te acordarás tú mejor que nosotros. ¿Es comparable? Bueno, fueron por cargos de narcotráfico que Estados Unidos lanzó la invasión de Panamá, precisamente creo que fue un 23, un 22 de diciembre, en fechas navideñas, y que fue una invasión bastante cruenta. Le costó la vida a cientos, si no miles, de panameños. La cifra nunca se conoció. Yo no creo que estemos en ese escenario. Los tiempos en que Estados Unidos podía invadir otros países en el hemisferio occidental creo que ya están en los libros de historia. No es una realidad presente, pero ciertamente el hecho que Barr hiciera esa comparación no creo que haya sido una comparación ociosa, no creo que haya escapado del imaginario de Barr el hecho de que al mencionar a Noriega la gente iba a conectar los puntos y iba a decir, bueno, ¿qué significa eso? Significa que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer una invasión a Venezuela con tal de ir a capturar
a Maduro y a sus criminales y a sus secuaces. Bueno, puede ser que eso haya sido la intención de Barr, pero en inglés hay una palabra, no sé, tal vez Gustavo o Mamen, ustedes saben, ¿cómo se llama? La palabra, ¿cómo se traduce? Es bluff. ¿Cómo se traduce bluff en español? Porque ciertamente la administración Trump ha venido haciendo bluff constantemente sobre un tema de una intervención militar en Venezuela, pero sabemos que eso, por toda la realidad de Estados Unidos, por la realidad del hemisferio occidental, ya no es una opción para Washington. No sé cómo se traduciría exactamente, tal vez los televidentes nos ayuden a través de la cuenta de Twitter. Yo me atrevería a describirlo, que es hacer un anuncio de algo que no se sustenta o que en algunos casos incluso tiene una base irreal. Mamen. Vender humo, ¿no? Un poco, yo creo, no sé si me equivoco en la traducción, pero yo lo veo un poco como lo que estás explicando, o sea, vender algo sin fundamento, sin una base sólida. Algunos han también analizado ese anuncio y esa petición de detención o de información que pueda llevar a la captura en un intento de resquebrajar el régimen internamente y de incrementar la desconfianza. El hecho de ofrecer los exiguos, en palabras resumidas de lo que nos contaba ahora Juan Carlos, 15 millones de dólares, ¿puede realmente hacer la diferencia, Juan Carlos? No creo, no lo creo. Ahora bien, el hecho de que el precio del petróleo haya colapsado, no sabemos exactamente cuál es el estatus del negocio del narcotráfico en los tiempos del COVID, si es un negocio tan lucrativo como pudo haber sido tal vez hace un par de años. Así que puede hacer de que no solo el hecho de que son 15 millones de dólares, sino también probablemente la garantía del gobierno de Estados Unidos de una amnistía o un perdón a cualquier crimen que la persona interesada en entregar a Maduro va a disfrutar, ¿verdad? Por eso llama la atención el hecho de que ciertas figuras importantes del régimen no hayan tenido también esa acción de ponerles un precio sobre su cabeza. Pero nuevamente, estamos ante una camarilla criminal que ha desfalcado a Venezuela en el orden de los miles de millones de dólares. No me queda la menor duda de que 15 millones de dólares, por más que suene mucha plata, en el contexto de la plata que se ha robado, en la plata del contexto de los negocios criminales con petróleo, con contrabando, con narcotráfico que ha hecho Venezuela y que sigue haciendo el régimen de Venezuela, no me queda duda que 15 millones de dólares es todavía muy poco y que los incentivos siguen siendo para que esta camarilla criminal, a pesar de las grandes contradicciones y las grandes tensiones que supuestamente hay entre ellos, se sigan protegiendo. Mamen. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comenta nuestro compañero, pero sí que es verdad que al final el hecho, o sea, el titular, ¿no? Que es lo que yo creo que nos ha dejado a todos como más impactados, ¿no? El 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Eso es lo que al final queda en el subconsciente de todos y lo que salta a los titulares. Pero estoy completamente de acuerdo en que esto no es más que una pequeña muestra que no sirve, que no se puede comparar con todo lo que este señor y sus secuaces, ¿no? Como decimos, han podido hacer. Pero a nivel titular es importante tener en cuenta lo que supone, ¿no? El impacto que supone. Tanto en Estados Unidos como en Venezuela, porque a partir de ahora lo que tendremos que ver es cómo va a afectar eso a la vida dentro de Venezuela. Juan Carlos, ¿cómo va a afectar? Bueno, en este momento la atención en Venezuela está más concentrada en el tema del COVID, al igual que alrededor del planeta. Al menos eso es lo que yo capto a partir de mis conversaciones con amigos que siguen estando en Venezuela. El hecho de que hay mucha preocupación por el manejo de la información en estos tiempos de COVID. Se estima de que el gobierno, lo que ellos creen es que el gobierno no está reportando fielmente, y no debería sorprendernos
no está reportando fielmente la cantidad de personas infectadas. También se está hablando de cómo las fuerzas de seguridad, las temidas FAES, están siendo utilizadas para detener a personas que tienen sospechosas de tener COVID, pero también cómo eso se puede utilizar también para detener a opositores bajo la excusa de que tienen el virus. Entonces, eso es lo que yo he capturado en los últimos días. Ciertamente la noticia de ayer generó alguna esperanza dentro de los venezolanos de que el fin está cerca. Sin embargo, ya hemos visto esta historia muchas veces. La hemos visto cuando Juan Guaidó fue juramentado, cuando todos los países del hemisferio occidental cerraron filas detrás de Juan Guaidó, cuando se impusieron sanciones petroleras, en fin, una y otra vez hemos visto esta película de Occidente o Washington en particular aumentando la presión sobre el régimen de Venezuela simplemente para que nada cambie. Ojalá esta vez sí es cierto que empiece a darse un efecto dominó, pero ya yo he visto esta película muchas veces y prefiero ser cauto en mi análisis. Las opiniones, el análisis hoy con Juan Carlos Hidalgo desde San José, Costa Rica, y con Mamen Salas, que es periodista desde Nueva York. Vamos a la primera pausa en este club de prensa de hoy. Al regreso hablamos precisamente del COVID-19. Le vamos a preguntar a Mamen en Nueva York cómo se está preparando, enfrentando la ciudad precisamente al ser uno de los puntos de crecimiento, de expansión de esa pandemia en Estados Unidos. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica, y con Mamen Salas, periodista desde Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. Nos fijamos en los datos de avance de esta pandemia. El COVID-19 sigue imparable. Titulares, porque hay muchos que queremos poner sobre la mesa en este tiempo de debate. El primero, Estados Unidos supera a China en número de contagios. Según los últimos datos, Estados Unidos ya tiene más de 85.000 casos confirmados, mientras que China tiene hoy 81.000. 85.000 Estados Unidos, 81.000 China. Italia, que fue uno de los epicentros que más preocupó y que imágenes dramáticas más conmovedoras nos llegaban, tiene hoy 80.000. Esto en un contexto en el que ha habido incrementos al alza de las bolsas en Estados Unidos durante 3 días y vuelven ahora a la baja, y también la preocupante situación que se vive en Nueva York y en New Orleans, en Nueva Orleans, que en los últimos días, en el estado de Luisiana, se han visto incrementos que, contando los días de incubación de ese virus, uno se remonta a la fiesta de Mardi Gras, en la que las autoridades permitieron que se celebrara, y hoy de aquellos polvos, estos lodos. Juan Carlos, preocupante Estados Unidos, mientras el presidente no tira la toalla en su intención de reabrir la economía del país por Pascua de Resurrección. Va a tener que pasar realmente un milagro. Sí, bueno, me llama la atención porque en los últimos días he empezado a leer más voces en la prensa, y no estamos hablando de Fox News, estamos hablando de prensa seria, que hablan de que tiene que haber alguna otra alternativa. O sea, en este momento nos presentan con 2 alternativas. Uno es cerrar por completo un país entero, llámese Estados Unidos, llámese Italia, España, lo que sea, Reino Unido, cerrar por completo un país con tal de contener el virus. Y lo otro es no hacer nada y ver lo que ha ocurrido en Italia, ver lo que ha ocurrido en menor grado, pero todavía sí números alarmantes en España, y lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es el hecho de que aumentan de una manera drástica las infecciones y que los sistemas de salud empiezan a colapsar. En los últimos días he empezado a leer a cierta gente, y ayer hubo un artículo en el New York Times donde especialistas dicen, bueno, tiene que haber una tercera vía, tiene que haber una tercera estrategia que no implique colapsar la economía y que no implique colapsar los servicios de salud, que esos son las dos alternativas que en este momento tenemos. Pero sí, en Estados Unidos ha conspirado uno de los factores, un factor estructural
que es la manera en que está configurado el aparato estatal en Estados Unidos. Es un gobierno federal en donde las decisiones están divididas entre gobiernos locales, entre gobiernos estatales y el gobierno federal. Hemos visto, por ejemplo, que no ha habido ningún tipo de coordinación por parte de los estados para la compra de ventiladores, que es un equipo que ha resultado ser fundamental a la hora de tratar a todos estos enfermos que terminan en las unidades de emergencia por culpa del COVID-19. Hemos visto que incluso el presidente Trump le ha dicho a los estados: ustedes busquen ventiladores por su cuenta, el gobierno federal no va a jugar un papel en ese sentido. Así que Estados Unidos se está convirtiendo en el epicentro del brote del COVID-19. Era esperarse por el hecho de que es un país enorme, 330 millones de habitantes, pero también el hecho de que haya tan poca coordinación a nivel estatal ha conspirado para que veamos entonces estas situaciones. Usted mencionaba, Gustavo, el hecho de que las autoridades permitieron la celebración del Mardi Gras hace aproximadamente 2-3 semanas. Pues bueno, esa fue una decisión que se tomó a nivel del gobierno estatal. Hace falta tan solo un gobernador o un alcalde que sienta que la emergencia no es tan grave y que no tome las medidas necesarias para contenerla, para que luego los infectados de esa jurisdicción vayan al resto del país y diseminen el virus. Así que nuevamente es un problema estructural de Estados Unidos. Ahora bien, el sistema federal ha sido una de las razones por las cuales Estados Unidos como nación ha sido tan exitoso, pero en caso de una pandemia, y hay que recordar que esto es una pandemia de esas que ocurren si acaso cada 100 años, en el caso de esta pandemia, ciertamente la estructura del gobierno federal está conspirando para hacerle frente de una manera efectiva al COVID-19. Mamen. Sí, yo creo que hay varias cosas que señalar en este sentido. Para empezar, Donald Trump ha dicho que efectivamente que quiere reabrir todos los negocios antes del 12 de abril. Esto no es tan claro que sea posible que lo haga. O sea, precisamente por esto que explicaba el señor Juan Carlos sobre esta distribución que tienen política en Estados Unidos, el cierre, la reapertura de los negocios es algo que tendrían que decidir los propios estados. Algo que yo creo que los gobernadores están mucho más concienciados de cuál es la situación que el propio Donald Trump, gracias a Dios. Entonces, por lo menos aquí en el estado de Nueva York tenemos a Andrew Cuomo, que desde mi punto de vista, y eso es una opinión personal, está haciendo un trabajo maravilloso para hacer frente a esta crisis, y lejos de hablar de reabrir los negocios, lo que se está planteando más bien es si se deberían endurecer esas medidas de confinamiento, porque parece que los neoyorquinos no se lo están tomando muy en serio, y el virus se está extendiendo mucho más rápido de lo que se esperaba. Y aquí el problema que hay es que, como explicábamos, no hay equipos sanitarios ni espacio suficiente para atender a los enfermos. Eso por un lado. Por otro, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Estamos con unas elecciones electorales a la vuelta de la esquina y conociendo un poco cómo funciona nuestro presidente, lo que él ahora mismo tiene en mente es, vale, muy bien, conseguimos frenar el coronavirus, que tiene una duración, pues entre que llegamos arriba de la curva, volvemos a bajar, ponle 1 mes, 2 meses. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues todo el mundo se me va a echar encima y va a decir: estamos en un país donde nos hemos ido a pique, estamos en una crisis, y eso va a ser justo en el momento en el que tengan que votar, y eso le va a afectar mucho negativamente. Y luego, por otro lado, el tema de los respiradores que comentaba el señor Juan Carlos también es interesante. Hay una declaración que a mí se me encogió el alma, y es que Andrew Cuomo explicaba hace 2 días que estaba peleando contra estados como California, Washington, a ver quién conseguía más respiradores a mejor precio. Esto es terrible. Que en un momento de pandemia, que en un momento de crisis sanitaria ocurra esto, es terrible. Y es precisamente por eso, porque no hay un líder claro al frente de todos ellos. Cada uno se ha tenido que alzar como el líder de su estado, y luego a partir de ahí se tienen que poner de acuerdo. Pero es humano querer barrer para casa en un momento en el que estás viendo a tu población morir. Entonces yo creo que hace falta alguien que se ponga en el centro y diga: vale, vamos a ver, ¿cuál es el estado más afectado ahora mismo? Nueva York, perfecto. Respiradores para Nueva York, tantos. Muy bien. Respiradores para, pues no sé, Florida, que en estos momentos tiene menos afectados. Pues un poco menos porque la situación es menos crítica. Eso no significa que luego no se puedan llevar todos allí, pero hay que organizarse mejor, y para eso se necesita un líder que organice al resto de gobernadores.
Juan Carlos. Sí, bueno, efectivamente no hay ese liderazgo por parte del presidente Trump. Vemos que esta pandemia y sus consecuencias económicas le llegaron en su peor momento. No hay un presidente en la historia de Estados Unidos que ya ha sido reelecto cuando la economía está en recesión. Ahora bien, usualmente las recesiones tienen, por lo general, tienen un culpable. Tienen una persona a la cual uno pueda achacarle, o por lo menos una persona no, sino una causa sistémica, ya sea las decisiones que se tomaron y que provocaron la creación de una burbuja inmobiliaria y que generaron la recesión y la crisis del 2008, la crisis del .com en el 2001 y el ataque a las torres gemelas. Sin embargo, en este caso es un virus y por lo tanto podría ser de que más bien Donald Trump salga favorecido por esta crisis. Y lo confirman las encuestas. La última encuesta de Sid Gallup pone que su popularidad aumentó al 49%, que es lo más alto que ha tenido desde que fue inaugurado presidente. Ahora bien, esto no es un fenómeno únicamente de Donald Trump. Vemos que todos los líderes, o casi todos los líderes alrededor del mundo, desde Alberto Fernández, pasando por Emmanuel Macron, pasando por Conte en Italia, etcétera, han visto sus niveles de popularidad aumentar con esta crisis. Pero sin duda alguna el manejo que se está haciendo desde Washington de la pandemia pudo haber sido mucho más efectivo y existe esa presión nuevamente de tratar de levantar las restricciones en pocas semanas. Nuevamente, insisto, me gustaría un debate mucho más robusto sobre si existen alternativas a cerrar por completo una economía, a cerrar por completo un país como la estrategia para combatir el COVID-19. Hemos visto, por ejemplo, las noticias de que en Suecia se ha adoptado una posición más laxa con respecto al cierre de negocios y eso no ha significado un aumento súbito en el número de pacientes enfermos. Así que nuevamente, es un tema que yo creo que conforme pasen las semanas y la situación económica se deteriore dramáticamente, y veamos ayer el número de personas, salió la noticia, el número de personas que pidieron seguro de desempleo, la más alta en la historia de Estados Unidos, 3 millones de personas en una sola semana. Conforme pasen las semanas y la situación se vuelva más crítica, y ya empezamos a hablar de gente que está pasando hambre, y eso por lo menos tal vez en Estados Unidos no sea tanto el caso, pero en América Latina, recordemos que en América Latina 1 de cada 2 trabajadores está en el sector informal. Hay gente que no puede hacer teletrabajo, hay gente que vive del día a día y por lo tanto el hecho de que se pare la economía significa pasar hambre. Entonces, conforme pasen las semanas, la presión va a crecer sobre las autoridades políticas para buscar algún tipo de acomodo, alguna tercera vía para combatir este virus que no implique el cierre total y absoluto de la actividad económica, porque simplemente eso es insostenible. Antes de ir a la pausa, Mamen, me gustaría abordar lo que escribes en un artículo que lleva por título "Por lo menos Estados Unidos tiene al gobernador Andrew Cuomo", y va en la línea del rol que, a tu juicio, está desarrollando el gobernador del estado de Nueva York. ¿Cuáles serían el principal contraste que tú ves en ese comportamiento y el del presidente Trump, teniendo en cuenta lo que decía ahora Juan Carlos, que el presidente Trump está subiendo en las encuestas? Sí, pues para empezar, una claridad en la información. Está subiendo en algunas encuestas. O sea, yo la verdad es que las encuestas hoy en día hay tantas y cambian tanto de un día para otro que a veces son un poco peligrosas, ¿no? Para empezar, en la claridad de la información. O sea, las entrevistas, en las ruedas de prensa de Donald Trump no hay una estructura de dar datos a los norteamericanos de cómo se está desarrollando la enfermedad y qué se está haciendo, algo que Andrew Cuomo sí que está haciendo. Cada día sus ruedas de prensa siguen el mismo esquema. Primero datos, luego hechos, luego acciones que se van a llevar a cabo para frenar la expansión del virus, que es lo que ahora más preocupa, para que el sistema sanitario pueda
acoger a todos los enfermos que nos vienen y, en un último lugar, y algo que yo creo que también está siendo muy importante, una parte de empatía, una parte de algo más humano. Es decir, Andrew Cuomo en todo momento está haciendo hincapié en que no subestimemos el confinamiento, porque puede ser muy duro y puede hacer mucho daño a nivel psicológico, y precisamente por eso ha puesto a muchísimos médicos especialistas para atender a las personas que están en confinamiento y que están sufriendo, personas mayores que están solas y que no pueden salir, por ejemplo. Eso para empezar. Y para seguir, es que está haciendo cosas. O sea, al gobernador Andrew Cuomo lo estamos viendo al pie del cañón en los sitios. Estamos viéndolo en ese centro que se acaba de convertir ahora mismo en un hospital temporal aquí en Nueva York. Lo estamos viendo que se mueve por el estado, viendo cómo puede solucionar. Lanza planes piloto para ver qué funciona mejor. Ahora mismo, durante 4 días, se van a cerrar las calles al tráfico para ver si esto permite que la gente se conciencie un poco más y haya un mayor distanciamiento social. Si en 4 días vemos que no funciona, volvemos para atrás. No sé, me parece que es interesante que en un momento como este de crisis la información veraz, clara y directa es más importante que nunca. Y con Donald Trump, en sus primeras ruedas de prensa lo veíamos, sobre todo cada vez que él salía a dar una información, alguien salía 15 minutos después a corregirla. Y a mí esto me parece muy peligroso en un momento como este. Juan Carlos, tu opinión y cerramos este bloque. No, ciertamente no ha resultado ser un Franklin Delano Roosevelt, así como Boris Johnson tampoco ha resultado ser un Churchill en el manejo de una crisis que es inédita en tiempos modernos. No tenemos referencias, nadie estuvo vivo para cuando ocurrió la pandemia de la fiebre española, ¿verdad? De la influenza española ya en 1918, y de cómo se tomaron medidas para combatir esa crisis. En este caso, un mundo mucho más globalizado, en donde podemos ver conferencias de prensa en tiempo real y los líderes teniendo todo tipo de respuestas, algunos de manera más efectiva, otros no. Ciertamente entonces acrecienta esta sensación de que algunas figuras como Donald Trump no han estado a la altura de este reto, mientras que otras como Cuomo efectivamente han tenido un papel destacable, muy serio. Se nota a 1000 leguas la diferencia entre ambos jerarcas, uno el gobernador de Estado de New York y el otro el presidente de Estados Unidos. Las opiniones hoy en este club de prensa de Juan Carlos Hidalgo y de Mamen Sala. Vamos a una nueva pausa. Al volver retomaremos el tema del COVID-19, pero en el ámbito geopolítico. Se reunió telemáticamente el G20. Preguntaremos a nuestros invitados si realmente sirve para algo en este tiempo de COVID-19. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa, hoy desde San José, Costa Rica, con Juan Carlos Hidalgo y con Mamen Sala, desde Manhattan, en Nueva York, cuando son las 6:14 de la tarde en Arabia Saudí, país que preside temporalmente la coordinación del G20, que es el grupo de países desarrollados y los principales en vías de desarrollo. En las últimas horas, a toda prisa, se han reunido virtualmente, telemáticamente, los líderes de esos países para intentar coordinar una respuesta en estos tiempos de COVID-19. El comunicado difundido por Arabia Saudí dice que esos países van a hacer todo lo que sea necesario. No ahorraremos ningún esfuerzo, ni individual ni colectivamente. Esta afirmación contrasta con la realidad, los hechos. Por decir, y por citar solo un ejemplo, Juan Carlos, la Unión Europea ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para aprobar un paquete de medidas de estímulo que beneficiaría al grupo de países que forman parte del club comunitario. ¿Es un brindis al sol? ¿Qué puede hacer el G20? ¿Sirve para algo, Juan Carlos? Bueno, ciertamente la actuación del G20 o la no actuación ha sido muy distinto a lo que ese grupo hizo durante la crisis del 2008-2009. De hecho, hace un par de días el ex primer ministro británico Gordon Brown tuvo un artículo en el Financial Times en donde rescataba las acciones que hizo el G20 durante esa crisis, que fueron encabezadas precisamente por él.
Hoy vemos todo lo contrario, no solo la ausencia de liderazgo por parte de Estados Unidos, sino también el hecho de que China está más o menos aprovechando esta segunda fase de la crisis de la pandemia del COVID para hacer una diplomacia bastante cínica pero efectiva, donando materiales médicos a distintos países, tratando de tapar el hecho de que el virus se originó en China y de que fue el secretismo de las autoridades chinas el que conspiró inicialmente para que este virus se saliera de control en ese país. Por otra parte, vemos, como vos mencionás, el hecho de que la Unión Europea no solo no se está poniendo de acuerdo entre sí para, por ejemplo, la emisión de corona bonos, que son estos bonos que se han hablado para mutualizar las deudas, de tal forma que los países con posiciones fiscales más endebles, como es el caso de Italia, como es el caso de España, puedan entonces salir al mercado a capturar recursos utilizando la posición más fuerte fiscal de otros países como Holanda, como Alemania, como Austria, como Finlandia. Bueno, el hecho de mutualizar deuda ha sido anatema para los países frugales de la Unión Europea e incluso en esta pandemia hemos visto resistencia a esa idea, pero no solo eso, sino que dentro de la misma Unión Europea se han impuesto controles de exportación para materiales médicos, de tal forma que si Italia quiere comprar, qué sé yo, ventiladores, quiere comprar mascarillas, etcétera, Alemania ha puesto controles de exportación para que esos productos no puedan salir de Alemania a otros países de la Unión Europea. Así que hemos visto una reacción caótica en la mejor de las lecturas, en la lectura más generosa, pero también muy egoísta, en la lectura más real, por parte de los distintos países del G20. No ha habido esa coordinación de esfuerzos para tratar de contener un poco los dos pilares de esta crisis. Por un lado, el pilar sanitario, por supuesto, pero también el pilar económico, que, como lo he leído a varias gente en redes sociales, sería el tsunami tras el terremoto de la pandemia del COVID-19. Al respecto de estos países de la Unión Europea, Mamen, hay uno, España, que se encuentra enfrascado no solo en esa batalla para detener la expansión de la pandemia en su población, sino en una polémica, y es que las autoridades españolas decidieron comprar tests rápidos para contribuir a la identificación de aquellos ciudadanos que puedan estar infectados, y lo hicieron a una empresa china que no tenía licencia, lo cual ha generado la respuesta de China, la embajada china lavándose las manos y acusando al gobierno de haber ido por la vía rápida sin las precauciones necesarias. Uno se pregunta cómo cosas de estas pueden estar pasando hoy. Sí, la verdad es que es algo que te deja sin palabras. Pero yo, ¿sabes lo que creo? Creo que ese fenómeno que hemos visto en los supermercados, de que de repente todo el mundo corría y compraba papel higiénico como si fuese algo que les iba a curar del coronavirus, sin ningún tipo de lógica ni sentido, en mitad del pánico, pues es lo mismo que estamos viendo en muchos de estos países, ¿no? Voy a comprarlo todo y luego ya veré si me sirve o no, ¿no? Entonces yo creo que en un momento de pánico como este lo importante es tener la cabeza bien fría y tomar decisiones pensadas y meditadas, y eso es precisamente lo que ha faltado en el gobierno español, ¿no? En un alarde de intentar solucionar cuanto antes el problema para poder colgarnos la medalla, porque aquí desgraciadamente también estamos viendo esto, a ver quién se cuelga antes la medalla en superar esta crisis sanitaria, a ver quién se cuelga antes la medalla en conseguir una vacuna. Entonces, pues en esa intento de conseguir esa medalla tan rápido, hemos incluso llegado a comprar cosas que ni siquiera estaban certificadas. O sea, es que esto es terrible. Esto podría ser hasta denunciable, hasta castigado con la ley, ¿no? Por poner en peligro la vida de tanta gente. Sí que es verdad que ahora, pues, la embajada china les había pasado una lista con empresas que sí que están autorizadas para proveer de este test. Bueno, ¿esto por qué no ha pasado antes? Precisamente por eso, ¿no? Porque actuar con pánico no te lleva a nada, pero que lo hagamos nosotros como ciudadanos asustados con falta de información a la hora de comprar papel higiénico, pues bueno, no pasa nada. Pero que esto lo hagan nuestros dirigentes, en los que confiamos para hacer frente a esta crisis y salir adelante, pues hombre, es algo que realmente asusta y preocupa. No sé en Nueva York, no sé en San José, Costa Rica, pero os puedo contar la experiencia. En Washington continúa agotado los pañitos de cloro
para limpiar superficies, esos botes circulares que contienen 75 a 150 pañitos que vas estirando para limpiar, no se encuentran, así como otros productos de la misma índole, y el papel para el baño, papel higiénico, también es difícil encontrarlo. Ayer me decía una persona que intentó comprarlo en un supermercado de grandes cantidades que estaba agotado. No sé la experiencia, si la queréis contar antes de irnos a la pausa. Juan Carlos, en Costa Rica, ¿hay calma o hay desespero y frenesí por adquirir esos productos? Ha habido frenesí, yo no he podido atestiguarlo de primera mano, puesto que regresé de Madrid el 14 de marzo, justo cuando el gobierno de Pedro Sánchez casi que cerró el país. Así que llegué al país, a Costa Rica, a hacer una cuarentena voluntaria. Mi esposa llegó el sábado de Washington, así que mi cuarentena empezó de cero nuevamente y tengo casi 2 semanas de no salir de la casa y no he podido ver de primera mano cómo está la situación en los supermercados, pero sí las noticias reportan lo que se ha reportado al resto del mundo, ¿verdad? La gente comprando cantidades absurdas de papel higiénico que no tiene nada que ver con los efectos del COVID, pero que al parecer ha sido una respuesta humana universal, porque así como ha ocurrido en el Reino Unido, ha ocurrido en Cotobruz de Costa Rica y ha ocurrido en Murcia, en España. En todo el mundo la gente ha corrido a comprar papel higiénico por algún motivo. Sin duda hay algunos beneficiarios de esta crisis. Mamen, brevemente, por favor. Sí, en Nueva York, mira, es curioso porque en Nueva York yo puedo entender que se acaben los productos de desinfección, porque evidentemente es la forma de luchar contra esto, pero del papel higiénico sigo sin entenderlo. Y te diré que nosotros en mi casa ayer compramos 4 rollos de papel higiénico en el supermercado de enfrente. O sea, a la gente ya se le ha ido ese momento pánico de repente de, como todo el mundo compra, yo también, por si acaso. Y ya vuelve a haber aquí en los supermercados. Entonces, a veces hay que actuar con un poquito de, vale, nos sentamos, pensamos que necesitamos... Yo hablando con un psicólogo, precisamente para hacer un artículo sobre este tema, me decía, si la gente 5 minutos antes de salir hubiese hecho una lista de lo que realmente necesita, habríamos visto unas compras completamente distintas. La opinión de Mamen Sala desde Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, y de Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Tiempo para la mala semana, muy pocos segundos para terminar. Brevemente, Mamen, ¿a quién se la das? Pues se la doy al primer ministro Boris Johnson, que acaba de anunciarse desgraciadamente con el COVID-19. Simplemente, bueno, decir que a veces negar una realidad no te hace inmune a ella. Se la ganó Boris Johnson, además del coronavirus. Juan Carlos. Mi mala semana es para Shinzo Abe, el primer ministro japonés, quien tuvo que posponer su proyecto estrella, que era los Juegos Olímpicos de este verano. Sí, esos Juegos Olímpicos que quedan pospuestos, no suspendidos, para los amantes del deporte, al menos el consuelo. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy, con Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica, y con Mamen Sala desde Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana.